Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles la bienvenida de nuevo al Forum Europa, que organizamos con el mecenazgo del Grupo Villar-Mir, de Asisa y de Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el honor de recibir nuevamente en esta tribuna al secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, don Ángel Gurría, al que va a presentar la señora ministra de Economía y Empresa del Gobierno de España, doña Nadia Calviño, que, por cierto, tendrá que salir al Consejo de Ministros nada más concluir su presentación. Doña Nadia, la tribuna es suya. Buenos días a todos. Muchas gracias por la premura con la que hemos empezado, porque, como muy bien señalaba, me tengo que ir corriendo y ya me disculpo por anticipado de no poder escuchar al señor Gurría. Seguro que después tendré ocasión de ver con detalle sus declaraciones y su presentación aquí. Pero no quería perder la ocasión de presentar a Ángel Gurría. Es para mí un gran honor y un placer presentar al que es hoy secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es secretario general de la OCDE desde 2006, pero tiene una larga trayectoria a sus espaldas. De hecho, la verdad que sobra la presentación cuando hablamos de Ángel Gurría. A lo largo de estos 12 años ha cosechado grandes éxitos. Ha ampliado el número de miembros de la organización con la incorporación de Chile, Estonia, Israel, Letonia y Eslovenia. Espero no haberme dejado ninguno. Ha abierto negociaciones de adhesión con Rusia. Ha reforzado las relaciones con economías emergentes como Argentina, Brasil, China, India o Sudáfrica, con la posibilidad de que puedan convertirse en miembros en el futuro. Y, en definitiva, ha consolidado la OCDE como uno de los pilares del sistema de gobernanza económica mundial. En otras palabras, Ángel siempre está allí donde está pasando algo. Yo siempre que veo reuniones del G20, reuniones del G7, una bronca aquí, Ángel está siempre allí donde se cuecen las cosas. Ha situado el organismo como uno de los referentes en el diseño y aplicación de las mejores políticas para conseguir que los ciudadanos de todo el mundo aspiren a mayores cotas de bienestar. Y en este sentido, Ángel se ha puesto como objetivo prioritario que la OCDE lidere debates mundiales de gran trascendencia, que resultan fundamentales para hacer frente a retos como la sostenibilidad del estado de bienestar, la transición energética y ecológica o la lucha contra las desigualdades y la pobreza, temas de los que estoy segura hablará en detalle esta mañana. Y esta forma de entender cuáles deben ser las prioridades de las políticas públicas responde a una concepción muy concreta que él defiende con respecto a qué tipo de crecimiento ha de impulsarse. Voy a hacer un poco de spoiler desvelando la idea de crecimiento inclusivo o incluyente, que es, sin duda, la agenda que creemos prioritaria en este momento y que coincide absolutamente con las prioridades políticas de este Gobierno. Si ustedes han oído alguna de mis intervenciones públicas, las ideas que se van a desarrollar les van a resultar muy familiares porque coinciden con nuestras prioridades a la hora de conseguir un crecimiento justo y que sea sostenible desde el punto de vista económico, medioambiental, pero también social a medio y largo plazo. Un crecimiento responsable desde el punto de vista del equilibrio de las cuentas públicas, pero que no pierda de vista los problemas sociales de desigualdad y pobreza que perjudican el crecimiento potencial de nuestro país a medio y largo plazo. Impulsar un crecimiento de este tipo solo puede hacerse si modernizamos también los sistemas productivos, si estamos dispuestos a abordar las reformas necesarias para sentar las bases de ese crecimiento más sostenible a largo plazo. Y en todo ello estamos trabajando desde el primer día, en esa triple vertiente de disciplina presupuestaria, políticas sociales y una agenda del cambio de reformas estructurales que afecte a distintos ámbitos, la educación, la transición energética, la revolución digital, para poner a España a la vanguardia en los cambios que se están produciendo en nuestro alrededor. Ángel ha conseguido que la OCDE se convierta en un foro de liderazgo en este ámbito y no se trata de un objetivo sencillo.
Gran parte del éxito estriba en la actitud que se tiene ante las dificultades, no desanimarse ante las dificultades, y en la voluntad de negociar y llegar a acuerdos, dos características fundamentales de Ángel. También el tesón y la perseverancia, algo que no nos debe sorprender con sus dos apellidos, Gurría, uno vasco, y Treviño, gallego, una mezcla verdaderamente potente. En este sentido, Ángel es un buen ejemplo de lo que se puede hacer con el servicio público, siempre apoyando la mejora de la sociedad. Antes de ser secretario general de la organización de la OCDE, tuvo puestos muy importantes en distintos puestos políticos en su país. Fue secretario de Relaciones Exteriores de México, secretario de Hacienda y Crédito Público. Y en este último puesto tiene el sorprendente mérito, sorprendente desde nuestra perspectiva, pero muy importante mérito, de haber estado al frente de las finanzas mexicanas en un cambio de gobierno sin que se haya producido una crisis económica. Algo que verdaderamente da muestra de su capacidad de trabajo, de su capacidad y dedicación y responsabilidad, ¿no? Aparte de su carrera profesional, de su larga experiencia, sus intereses abarcan aspectos y temas muy variados relacionados con el desarrollo global, la sostenibilidad ambiental, la gestión del agua. Es además un increíble políglota, no importa la lengua que queramos hablar, él la habla, no solo la entiende, es que la habla de manera extraordinariamente correcta. Y todos estos intereses y estas cualidades profesionales y humanas, su forma franca de plantear los debates y las negociaciones y su visión solidaria y global de los problemas es lo que hace que Ángel sea tan valorado y apreciado. Sin más preámbulos, le cedo ya la palabra, me disculpo de nuevo por tener que irme y les animo al debate que se va a desarrollar después. Muchas gracias. Buena suerte en el Consejo de Ministros, ¿eh? Son días complicados. Amigos, José Luis y Jaime y Jasón, y también quisiera mencionar la presencia, entre tantos y tantos amigos, de el señor embajador de España ante la OCDE, don Manuel Escudero, de la señora embajadora de México ante España, Roberta Layú, pero también de mis entrañables amigos Enrique Iglesias y Luis Lezama, que lo veo por allá, y también por ahí vi a mi tío Ignacio Salafranca, por ahí andaba, pero bueno, insisto en lo de mi tío, porque él dijo, hoy se presentó como mi sobrino, pero no. Es un placer estar nuevamente en el Foro Nueva Economía, compartir con ustedes las perspectivas de la OCDE sobre la economía mundial y la economía española. Es un momento muy oportuno para hablar de estos temas. Ayer lanzamos con la ministra Calviño, precisamente, el informe económico de España, que luego tiene el PowerPoint y luego tiene la versión para ministros de 3 páginas también, así que pueden escoger cualquiera que quieran ustedes aquí. Está toda en nuestro web, pero lo que dice es que hay fortaleza en la economía española y anima a continuar el impulso reformista en un modelo de crecimiento inclusivo, como dijo la ministra Calviño, que no deje a nadie atrás. Y esto será importante porque nos enfrentamos a una paulatina, pero ya muy evidente, ralentización del crecimiento, en gran medida debido a todas estas tensiones que estamos viendo. Miren, ayer presentamos la economía española aquí en Madrid, pero antier presentamos las perspectivas de la economía mundial, allá en París. Pues resulta que en mayo pasado habíamos hecho una proyección
de que para el año 2019 y el año 2020 íbamos a crecer muy cerca del 4%, 3,9%, quizá ya en el año 20 íbamos a estar en 4%. 4% es una cantidad importante porque 4% era la velocidad de crucero a la que estábamos creciendo antes de la crisis. Dense ustedes idea de la dimensión y el impacto de la crisis cuando llevamos 10 años ya desde la crisis y apenas estamos volviendo al ritmo de crecimiento que teníamos previo a la crisis. Pues, malas noticias, porque hace 2 días la OCDE hizo una proyección de crecimiento para el año 2019 y 2020 de 3,5 para ambos años. Quiere decir, bajó en 0,4 o 0,5% respectivamente las proyecciones de crecimiento en un plazo de 6 meses. Yo les dije a los economistas, bueno, pues ¿qué les pasó? ¿Cómo es posible que no hayan visto ustedes esta ralentización? Y dije, bueno, lo que pasa es que se materializaron todas las amenazas y sobre todo con el tema del comercio. El tema de las tarifas, el tema de que yo te pongo y tú me pones y entonces yo te pongo más y luego tú me pones más y la incertidumbre de que esto pueda seguir creciendo, que no va más allá. La verdad es que hoy las tarifas actuales le pegan como el 0,2% de la economía, en fin, no mucho. O tendrían un impacto del 0,2% de crecimiento. Pero el problema es que la perspectiva de que de repente le puedan poner impuestos a los autos o le puedan de repente la otra mitad del comercio con China y entonces le pongan otras tarifas de retorsión, de respuesta, etcétera. ¿Y qué pasa? Los inversionistas, ustedes, todos, ¿para qué invierten? Bueno, pues para producir cosas o servicios. ¿Y para qué? Para venderlos. Pero resulta que si no los pueden vender o no tienen seguridad que los van a vender o no saben a qué precio los van a poder vender porque no saben qué tarifa les van a aplicar, pues entonces, cuando menos muchos de ustedes lo que harán es diferir la decisión de inversión. Es totalmente racional. Pero imagínense ustedes eso multiplicado por quienes están aquí en esta habitación, pero multiplicado por millones de veces en todas las asambleas de empresarios de todo el mundo, que lo que dicen es, me espero a ver cómo va a terminar esta historia. Y entonces, en un plazo muy corto, se materializan estas amenazas y sucede que entonces se nos cae la perspectiva de crecimiento, cuando menos en los próximos 2 años. Es decir, mientras creíamos que íbamos en un creciendo gradual, pero creciendo finalmente de la economía mundial, que íbamos a volver al 4% famoso, resulta que pues ahora parece que tocamos un techo, que ya llegamos a un pico y bueno, que lo que tendremos son muchas dificultades para volver a la dinámica previa. Aunque el crecimiento del empleo que se ha recuperado debería seguir contribuyendo a corto plazo a mejorar la demanda interna, pero prevemos un gradual endurecimiento de las políticas macroeconómicas, entre otros el tema del aumento de los tipos de interés en los principales centros financieros, al tiempo que persisten estos contratiempos asociados a las tensiones comerciales a las que yo me referí, pero también un encarecimiento del petróleo, sí, y todo al mismo tiempo. Ahora resulta que se ha caído el petróleo porque finalmente respondió a las expectativas del menor crecimiento mundial. Entonces, bueno, tenemos ahí una inflexión, vamos a ver cómo funciona. Con la confianza empresarial y los planes de inversión afectados, perjudicados por las restricciones arancelarias. Miren, el comercio mundial, en teoría, es decir, más que en teoría, el comercio mundial debe ser una especie de cilindro del motor del crecimiento.
el comercio mundial debe estar creciendo como al doble de la economía mundial. Quiere decir que si estamos hablando del 4%, el comercio mundial debe estar creciendo al 8%. Así de fácil. Durante la crisis, 0 crecimiento, 1 crecimiento, 2% crecimiento. Ya al final del año pasado estábamos de plácemes, estábamos creciendo al 5% el comercio. El comercio parecía que ya iba a tomar su lugar de locomotora. Hoy estamos al 3%, otra vez. Nuevamente, ¿por qué? Pues por las mismas razones que ustedes conocen. O sea, no es teórico. Esto de que de repente alguien dice, pues vamos a ponerles una tarifa y a ver, y el otro qué, eso tiene un impacto, tiene un efecto muy tangible, muy claro, medible hoy. Y estamos viendo estas cifras tan importantes de caída del producto y sobre todo de las expectativas. Hemos tenido además en el entorno internacional, se nos complicaron las cosas y nos acompaña hoy Mr. Latinoamérica, Enrique Iglesias. Se nos complicó Argentina, pero además se nos complicó un país que ya es miembro de la OCDE, pero además estaba como un poco más allá de país emergente, que es Turquía. Afortunadamente hasta ahora no ha habido, digamos, el efecto contagio pero están pasando cosas en otros países que nos pueden significar algún problema. Y finalmente, pues luego tenemos al monstruo que es China, en donde iba creciendo al 7 y luego al 6,7 y ahora al 6,5 y estamos nosotros previendo que pueda seguir este proceso gradual de desaceleración. China no va a sufrir un descalabro mayúsculo, China no va a tener de repente un parón, pero sí estamos previendo una desaceleración gradual. El prolongado periodo de política monetaria expansiva, en donde teníamos 0 tasas de interés, en los Estados Unidos, cuando menos, ya terminó. El bono del Tesoro a 10 años tiene un rendimiento de 3,2%, de manera que sigue siendo históricamente muy bajo, pero ya estamos hablando de una normalización gradual y lo que esperamos es que le siga el Banco de Inglaterra, eventualmente el Banco Central Europeo y finalmente Japón, que es más o menos en el orden en el cual se fue dando la crisis. Dice, bueno, pero es que hoy cada quien está con una política monetaria diferente. No, cada quien está en su ciclo, porque el ciclo empezó con Estados Unidos y luego llegó más tarde en el caso de Inglaterra y luego llegó más tarde en el caso del continente europeo y después el tema de Japón que adoptó, Japón tenía 15 años de estar luchando contra la deflación, o sea, el tema de las tasas de inflación muy bajas y de tasas de interés muy bajas en Japón no es nuevo. Lo que pasa es que adoptaron una política monetaria, yo diría, adicionalmente, extraordinariamente agresiva e inclusive fueron el terreno de las tasas de interés más bajas. Les diría yo que, vamos, este es el entorno en el cual están pasando estas cosas y es preocupante porque nos cambió el escenario. Hace 6 meses, bueno, la vez pasada que estuve yo con ustedes aquí, pues yo estaba platicando de un escenario en donde la cosa se veía bastante razonable, bien, no estábamos cantando victoria, pero ciertamente parecía que íbamos en camino de salir de la crisis. Tenemos además esta situación de ralentización en un momento en el cual
todavía siguen muchas de las que yo llamaría los legados o las cicatrices de la crisis, y es que el bajo crecimiento en algunos países, todavía el muy alto nivel de desempleo en muchos países, la creciente desigualdad que continúa prácticamente en todos los países y la destrucción de la confianza. ¿En qué? En todo. La confianza en los presidentes, en los primeros ministros, en los partidos políticos, en los parlamentos, en los sistemas bancarios, en las empresas multinacionales, en las instituciones multilaterales, en todo lo que construimos en los últimos 100 años. Y miren ustedes cómo se manifiesta esta desconfianza. Se manifiesta en que yo estuve hace unas pocas semanas en Praga con el primer ministro Babiš, a quien le acababan de dar la confianza el día anterior, estaba muy contento. Se tardó nada más 9 meses en formar gobierno. El amigo Mark Rutte, de Países Bajos, se tardó 7 meses. Y el pilar europeo, Alemania, Angela Merkel, 5 meses en formar gobierno. Y los resultados inesperados de Austria y los resultados inesperados en Suecia. Suecia, la socialdemocracia par excellence, dividida por mitad, 40 y 40, pero con un 20 en medio, absolutamente intransigente, ultra, de derecha, anti todo. Pero la aparición de todos estos partidos anti, y el fortalecimiento de todos estos sentimientos anti. ¿Qué pasó en Italia? Inesperado totalmente. En la propia España, la fragmentación de las fuerzas políticas, la complejidad. Aquí estuvimos finalmente, hay que recordar, pues prácticamente que 1 año con un gobierno encargado. Ahora ha habido un cambio muy importante. ¿Y qué pasó con el Brexit? Pues eso, mucha gente enojada, pero ahí más grave, porque ya no fueron a votar en contra. En el Brexit no fueron a votar el 60% de los jóvenes cuyo futuro estaba en juego, que hoy seguramente se arrepienten como de sus pecados, el de no haber ido a votar, cuando menos una pequeña parte de ellos hubiera podido cambiar el resultado del referéndum. Y además, no solo es en Europa. Vean lo que pasó en Estados Unidos, vean lo que pasó en México y vean lo que pasó en Brasil. Tenemos entonces, repito, a cientos de millones de personas que sienten que la globalización no les favoreció, pero que además, inclusive en la recuperación, no les estamos tomando en cuenta lo suficiente. Hay además otras amenazas, un crecimiento enorme de la deuda privada de empresas e inclusive de los hogares. Y aquí es paradójico, porque dice, bueno, eso es lo que uno quería, ¿no? Con tasas de 0, pues bueno, lo que uno quería es invitar a las empresas a que vayan, tomen deuda y inviertan, y vayan la gente, si tomen deuda y compren una casa y compren un carro y consuman y cambien el refrigerador o lo que sea. Pues sí, lo que pasa es que eso tuvo su impacto y tuvo su efecto, pero ahora pues resulta que a lo mejor se nos pasó de rosca, yo no sé qué pasa.
Y también lo que pasa es que eso depende de la prudencia de cada empresario y depende de la prudencia de cada jefe de la casa o jefa de la casa, y resulta que, bueno, pues la tentación es muy grande y como generalmente no tenemos muy buena cultura o muy buena información financiera, pues entonces de repente cometemos excesos. ¿Cómo vemos España? En unos minutos para terminar. Estábamos discutiendo ayer de si el crecimiento de España iba a ser 2,8, 2,6, en un contexto en el cual Europa va a estar creciendo como al 2%, un poco menos, y en el cual además resulta que la ralentización del mundo, como les decía yo, 0,5, Europa 0,4 y España 0,2. Es decir, ayer en la conferencia de prensa con Nadia Calviño, oiga usted, pero es que ustedes acaban de bajar la previsión de crecimiento. Digo, pues sí. ¿Y usted conoce el país llamado España? Pues está en un lugar llamado Europa, que está en un lugar llamado planeta Tierra, ¿no? Cuya economía se está ralentizando. ¿Y qué esperaba usted que le pasara a España entonces, no? Pues bueno, ha bajado el crecimiento igual que todo el mundo, solo que le ha ido mejor. Entonces, tampoco es como para escribir a casa y echar a volar las campanas de que solamente estamos bajando el crecimiento 0,2, sí, pero pongámonos objetivos, no es del tema de rasgarse las vestiduras, por favor. Las exportaciones de España siguen creciendo. España está creando 500,000 de empleos anuales. Ya el debate, el otro día me reuní con unos líderes obreros de los sindicatos, me decían, no, sí, Gurría, está muy bien, sí, pero el problema de la precariedad, digo, mira, qué bueno que estemos hablando de la precariedad de los empleos, porque aquí estamos hablando de empleos. Y hasta antes, yo me reunía con ellos cada vez, cada año, estábamos hablando de la caída de los empleos. Ahora hay que arreglar el tema de la precariedad, hay que arreglar el tema de la calidad del empleo, hay que arreglar el tema de cómo podemos manejar cada vez más habilidades, destrezas. Pero qué bueno que estemos con ese tipo de retos respecto de los desafíos que teníamos hasta hace poco tiempo, que era precisamente de que estábamos perdiendo millones. ¿Cómo se ha comportado el desempleo? De 28 cayó a 14. 14 sigue siendo altísimo, pero un múltiplo del promedio de la OCDE, pero es la mitad del que había hace poco tiempo. El déficit presupuestal. Eso sí que se vuelve como religioso el tema, ¿no? Y sobre todo porque está ahí, no solo es un tema aquí de la opinión pública con el gobierno y todo, sino que además está este lugar interesante del mundo que se llama Bruselas, que no es la capital de Bélgica, ¿no? Y entonces resulta que, bueno, yo ayer fui interpelado de manera muy enérgica y que por qué creíamos nosotros que el déficit solo iba a ser 1,8, si el Fondo Monetario creía que iba a ser 2,1, no el Fondo Monetario, no, la Comisión Europea. Creía que iba a ser 2,1 y dije, bueno, ¿y qué? La Comisión Europea es ¿qué? ¿Por qué tengo yo que estar de acuerdo con precisamente de eso se trata, de que yo venga y les dé mi punto de vista? Dice, bueno, pero es que además el fondo dice que va a ser 2,4. Digo, sí, pero lea usted el diagnóstico del fondo. Dice, en un escenario inercial, en ausencia de medidas. Bueno, yo no conozco un solo país del mundo que no tome medidas de nada, ¿no? Entonces, ¿nos vamos a sentar ahí a ver cómo queda el déficit? Pues no. Ahora, a la gente se le olvida, insisto, en que hace apenas 6 añitos el déficit era de 10,5. Y ahora estamos debatiéndonos aquí respecto de si va a ser 1,8 o 2,1. Y se vuelve el tema religioso, perdón, padre, por lo de religioso, pero bueno, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que qué bueno que estemos discutiendo si es 1,8 o 2,1. Porque estábamos en 10,5 y sin duda que la dirección va bien.
Entonces, 5 años consecutivos de superávit en materia de cuenta corriente. ¿Oh? Pues 1 está bien, 2 está mejor, 3, vamos, fantástico. 5 años seguidos de superávit, algo sugiere respecto de la competitividad de la economía. Nuevamente, estos son factores objetivos. No es que nosotros estemos haciendo la ola ahí, el estadio, a favor. No, lo único que estamos es diciendo, tomen ustedes nota de lo que está pasando en España. Y sobre todo, tomen ustedes nota de lo que está pasando en España respecto a lo que está pasando en el resto del mundo. Y cómo ahí va navegando España en estas cosas. Entonces, ahora, no quiero dar de ninguna manera un mensaje de complacencia aquí. O sea, palmadita en la espalda, brevemente, 30 segundos y a trabajar. Todos juntos, todos nosotros. Entonces, crecimiento inclusivo o incluyente, como dijo la ministra. El desempleo sigue siendo muy alto. Efectivamente, tenemos un porcentaje de trabajadores con contrato temporal que llegaba al 27%. Esto es inaceptablemente alto. En segundo lugar, tenemos la deuda. La deuda. 98% del PIB. Déjame decirles aquí entre nosotros nada más, no le digan a nadie, que es el promedio de la OCDE. O sea, los países de la OCDE tienen de promedio una deuda por ahí. Ahora, ¿eso le debe dar tranquilidad a los españoles? No, pero tampoco, nuevamente, no es para que tomen la gasolina y se la derritan y se pongan un cipo aquí y se pongan fuego. ¿Por qué? Porque en el caso de España, y eso yo lo sé, quizá mejor que ustedes, porque yo soy mexicano, los mercados tienen mucha menos paciencia y mucha menos tolerancia con los países de menor desarrollo relativo. Y entonces le perdonan menos los errores a México, menos los errores a España, menos los errores a Turquía o Argentina, que a Alemania o que a Estados Unidos. Estados Unidos tiene una perspectiva ahora de subir su déficit presupuestal, muy claro por la reforma de los impuestos que han hecho y porque probablemente el crecimiento económico no vaya a compensar con ingresos la caída que implicó pues la baja de los impuestos. Sin embargo, en Estados Unidos, pues hay, si no digamos, infinita tolerancia de las agencias calificadoras de Standard & Poor's y de Fitch y de todos estos, cuando menos mucha más tolerancia y más paciencia. Entonces, yo digo siempre, ya lo he dicho aquí en esta mesa, que España es del grupo Avis. Y Avis, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero algunos se acordarán que era una empresa, bueno, es una empresa de renta de automóviles, y entonces uno llegaba ahí al escritorio y decía uno, bueno, señor, quiero rentar un automóvil. Y el señor tenía un letrero aquí que decía, somos el número 2 y por eso nos esforzamos más. Bueno, pues España es del número 2. Somos el número 2. Hay muchos países del número 2, pero que están en el número 2, pero España es uno de ellos. Y entonces se tiene que esforzar más. Es decir, menor nivel de tolerancia de los mercados y quizá un esfuerzo más deliberado, más claro, para poder demostrar que se está haciendo este esfuerzo. Pero les quiero decir una cosa más. Si descuidamos lo social, las primeras que se van a preocupar son las agencias de calificación. Las primeras que se van a preocupar por la posibilidad de inestabilidad política van a ser las agencias de calificación. Y esto no tiene nada que ver con Cataluña. Estamos hablando de
que las propias agencias de calificación de riesgo ya se han educado, ellas, en el hecho de que si descuidamos lo social, si descuidamos los mínimos de protección social, lo que puede pasar es que entonces se nos venga abajo todo el teatro, aunque tengamos buenas cifras económicas. ¿Por qué? Porque si tenemos a tanta gente, ya lo vimos, no es un tema teórico que la gente está enojada, no es un tema teórico que la gente está exigiendo otra forma de abordar las cosas, lo estamos viendo todos los días. Entonces, ¿para qué le estamos jalando la cola al tigre? Y eso quiere decir que el gobierno no puede dedicarse nada más a bajar el déficit y nada más a bajar la deuda, sino que además tiene que tener una consideración equilibrada en términos de ir acompañando estos esfuerzos para poder tener entonces estos equilibrios entre mejores finanzas públicas y, por otro lado, estabilidad social. Y termino con otro reclamo que me hacían ayer, que es el hecho de que, bueno, que el Fondo Monetario y la Comisión Europea habían hecho comentarios muy negativos sobre el tema del aumento de los salarios mínimos. Yo sé que esto es un tema de mucha controversia aquí, sobre todo en esta casa, pero yo quisiera decirles, en primer lugar, que la Unión Europea, que yo sepa, no se pronunció sobre ese tema. En segundo lugar, que efectivamente sí el Fondo Monetario lo hizo. Y en tercer lugar, que yo lo hice ayer de manera muy explícita diciendo, miren, cuando uno tiene un mínimo de unos pocos cientos de euros al mes y ni siquiera asegura la posibilidad de una vida digna, pues obviamente está uno incurriendo en un riesgo, ese riesgo del que yo hablaba, de inestabilidad social. Pero además hay un tema, digamos, de economía, que tiene que ver con que en los países hay un conocimiento, yo diría una especie de sabiduría convencional, y es que el salario mínimo debe ser entre el 50%, el 60% de los salarios medios, porque de otra manera se genera un desincentivo para la creación de nuevos empleos y sobre todo eso afecta a los jóvenes. Yo fui un gran apoyador del aumento del salario mínimo en Alemania y además en el camino descubrimos que en Alemania había millones, creíamos que eran cientos de miles, millones de personas que no estaban recibiendo siquiera el mínimo. De hecho, creo que fueron 3 millones. Yo apoyé el salario mínimo, el aumento del salario mínimo en los Estados Unidos. ¿Y cómo no vamos entonces a apoyar el aumento del salario mínimo cuando estamos hablando de un nivel? Allá estamos hablando de 9 euros la hora. Aquí se aumentó a 900 al mes, que son 30 al día. Pues yo no sé cuánto serán la hora por cada día laborable o lo que sea. Estamos hablando de una fracción de lo que tienen en los otros, porque una cosa es que haya aumentado y la otra cosa es que sigue siendo el nivel absoluto una fracción. Entonces, ¿qué pasa? No va a pasar 22% de aumento cada año, no. Es un ajuste que se hace. Y después, lo que tiene uno es que estar vigilando que los medios, los salarios medios y el salario mínimo mantengan una relación razonable en el camino. Pero tampoco, o sea, el tema se vuelve un tema como, es que no es razonable que aumente 22% el salario mínimo. Visto así, bueno, pues sí, podría uno parecer que está uno aislado, que no está uno viendo todo lo demás, pero viendo todo lo demás, el contexto, y segundo, ya verán ustedes, a mí me decía, es que en Alemania se van a perder 300,000 empleos y 500,000 empleos, no se perdió ni un empleo de nada. Lo único que pasó fue que se logró este equilibrio mejor entre el tema económico y el tema social. Gracias a todos y si hay tiempo, pues con mucho gusto algunos comentarios, preguntas o violentas objeciones. Muy amables.
Gracias. Secretario General, yo quería compartir, antes de empezar el coloquio, brevemente la satisfacción que tuve en mi visita hace unos meses a su palacio, a la sede de la OCDE, al ver frente a la icónica sala del Plan Marshall colgado el diploma del premio que usted recibió con tanto mérito de Nueva Economía Forum. Muchas gracias. Pues empezamos con las preguntas. Un precioso diploma, pero además un precioso marco. Un marco de plata maravilloso, que igual sin el diploma valdría la pena colgarlo ahí, pero con el diploma todavía más, ¿eh? Así es que, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Empezamos con las preguntas, secretario general. Dámaso Torres dice, ¿qué alteraciones va a producir el Brexit? ¿Usted piensa que finalmente saldrá adelante el acuerdo con la Unión Europea? ¿Comprende usted la advertencia de veto que ha hecho el Gobierno español si no se aclara en el acuerdo el carácter bilateral de las relaciones entre el Reino Unido y España respecto de Gibraltar? Miren, lo del Brexit, yo lo siento muy personal. Yo hice campaña en contra del Brexit. Yo fui a Londres y dije yo, ¿y cuál es la peor cosa que se me puede ocurrir que puedo decir sobre el Brexit? Dije, el Brexit tax. Dijo, eso es lo peor que le puedo decir a los ingleses. Dijo, esto es un impuesto. Lamentablemente tuve razón, pero me quedé corto. El costo para las familias, el costo para la economía, el costo para la productividad, el costo para la incertidumbre, el costo para las inversiones, ha sido efectivamente importante, seguramente se seguirá acumulando, pero finalmente fue una decisión que tomaron los ingleses. Entonces, ante esa decisión, como el Reino Unido es miembro de la OCDE por su propia cuenta y cada país por su propia cuenta, entonces ahora lo que tenemos que hacer es ayudar a que eso suceda de la manera más eficiente posible. Ahora, pues resulta que estaba muy complicado todo el terreno, ¿no? Difícil, se ha avanzado mucho, ya hay un borrador, el tema de Irlanda finalmente pareció que había alguna perspectiva, no se resuelve totalmente, no se define totalmente, pero lo de Irlanda del Norte se plantea un escenario, digamos, plausible. Y luego ya conforme ya estábamos como muy avanzados, pues resulta que el pequeño twist importantísimo para España del tema de Gibraltar. Yo quiero decirles que sin hacer ningún juicio sobre el fondo del asunto que tiene mucho tiempo, no es nuevo el tema de Gibraltar, sí quisiera mencionar que a todos nos ha sorprendido mucho el hecho de que nos acabamos de enterar de este tema. Esto sí que es bastante, digamos, sorprendente, porque aparentemente el tema no fue comentado, discutido o suficientemente consultado entre las autoridades que estaban negociando el acuerdo y las autoridades españolas. Y entonces yo lo único que les podría decir es que habrá que darle, como le hemos dado casi a todos los temas, se le ha dado un espacio importante para ir ventilándolos y encontrando soluciones ad hoc. Pues en este caso habrá que darle su espacio a España. Y el problema es que como tenemos esta reunión de jefes de Estado el domingo, ¿cuándo es el día? No sé, 25. Sí, pero hemos tenido muchas reuniones de jefes de Estado, y en Estrasburgo, y luego vamos a tener en Viena, y luego vamos a tener en Estonia, y luego vamos a tener y en cada paso, bueno, pues había un tema que lo atoraba o lo difería o lo hacía. Pero, yo creo que al final, como la norma es consenso, bueno, pues los temas que se vuelven importantes para cualquiera de los países, por las razones que sean, se tienen que ir planchando y eventualmente serán los países, y en este caso
será España, en ejercicio de su soberanía, quien tendrá que decidir si es que está satisfecha con los arreglos que se habrían hecho para poder enfrentar esta preocupación que ha expresado ya en este proceso, pues ya muy tardío, pero nuevamente, porque era, entiendo yo, que era un tema sobre el cual al gobierno español, cuando menos, no se le habría puesto en alerta previamente. Por cierto, en relación con este efecto sorpresa del tema de Gibraltar en las negociaciones del Brexit, el ministro de Presidencia del Gobierno de la señora May, el señor Lidington, cuando fue preguntado hace unas semanas en este foro por este asunto, la verdad es que eludió dar detalles y tampoco los dio el secretario de Estado que intervino de Asuntos Europeos que intervino en ese desayuno informativo. Estíbaliz Díaz de Mendívil, de Europa Press, dice: la ministra Calviño ha asegurado que las previsiones de la OCDE animan a sacar adelante sus presupuestos. ¿Coincide usted en esta opinión? ¿Y cómo cree que afectará que el Gobierno no pueda sacar adelante los presupuestos generales del Estado? Miren ustedes, en primer lugar, yo diría que el tema de los presupuestos pues se hacen para ser aprobados, no se hacen para generar debates. El coste para los países, para la economía, para la opinión, para el coste en términos de incertidumbre de que se estén debatiendo los presupuestos y no se aprueben los presupuestos, pues es importante. Pero la otra cosa es que con esta cultura parlamentaria que tenemos no solo en España, sino en toda Europa, pues el hecho de que se vayan difiriendo los debates de las discusiones de los presupuestos, ya también sabemos que no es un tema que vaya a paralizar. Las economías siguen caminando, ustedes siguen funcionando, los empresarios siguen funcionando, y bueno, pues mientras lo que tenemos en la superestructura son instituciones que siguen todos los días dando sus resultados y por lo tanto, en fin, el país sigue adelante. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es un presupuesto? Bueno, pues son unos números, unas notas de sumas y restas y lo que uno va a ingresar y lo que uno se va a gastar y en qué se lo va a gastar. Pero son también una expresión de la dirección de la política económica. Y en este caso tenemos un gobierno que tiene unos pocos meses de haber tomado posesión y que entonces presenta a los diputados una propuesta de presupuesto que es la primera expresión, digamos, organizada, la primera expresión estructurada de lo que serían sus prioridades, sus preferencias, sus directivas de política económica. Nosotros teníamos un dicho en México que decíamos: si no está en el presupuesto, no es prioridad. Y entonces, y esto es absolutamente cierto, uno puede decir todos los discursos del mundo, si finalmente no queda plasmado en los presupuestos, quiere decir que cuando menos en el ánimo de la propuesta de los gobiernos no tiene la misma prioridad que lo que sí está plasmado ahí. ¿Usted se cree los presupuestos que ha presentado el gobierno español? ¿Cree que son realistas, viables? Nosotros hemos revisado la base sobre la cual se planteó este déficit de 1,8 y lo hemos encontrado que efectivamente los supuestos son razonables. Hemos decidido que apoyaríamos ese número de 1,8 porque nos pareció razonable, pero yo decía, un poco de manera, pues, si quieren ustedes, de manera un poco, qué sé yo, sarcástica, que si fuera 2,1, yo diría ¿dónde firmo? ¿No? ¿Por qué? Porque eso no es lo que va a cambiar ni va a descarrilar a España. En el fondo,
lo que va a confirmar que España siga en el camino de, pues, no sé, de aumentar la productividad, de aumentar los empleos y de aumentar las exportaciones, de aumentar su competitividad, etcétera, en un mundo más complicado, como ya lo expliqué, pues es entonces que España haga su propio esfuerzo y que España tenga las prioridades muy claras. Entre otras cosas, por ejemplo, ¿cuánto se gasta en I+D? Bueno, pero además, ¿quién lo gasta? El gobierno puede gastar todo lo que quiera en I+D. Si el sector privado no gasta en I+D, entonces España se va a seguir rezagando. Entonces, ahí tenemos un área. Si España no gasta más en aumentar las destrezas, las habilidades y las competencias de la fuerza de trabajo, si los empresarios no gastan más en destrezas, habilidades y competencias de la fuerza de trabajo, en el trabajo mismo, si además no se refuerza la educación vocacional, si no se reduce el grado de los que salen de los ciclos escolares antes de terminar el propio ciclo, todas esas cosas se tienen que revisar, todas implican recursos y todas implican una prioridad. Yo te diría, José Luis, que a nosotros nos parece que los supuestos son razonables, pero al mismo tiempo que en la medida en que resulte que no lo son, eso lo tenemos que contrastar con la realidad, pues entonces habrá que hacer los ajustes necesarios. Pero cuando menos, yo diría, dejemos el espacio para que el gobierno pueda plantear su proyecto económico presupuestal. Sé que no es un gobierno con mayorías, pero la verdad es que este es un arte que ya se está practicando en todos los países de Europa, de gobiernos sin mayorías que requieren cada vez un mayor número de países o de partidos en sus coaliciones. Me acuerdo del amigo Rutte de Holanda que mencioné hace un poco, que se tomó 7 meses para formar gobierno. Él tenía una coalición de 2 partidos y tenía 10 de mayoría. Y ahora tiene una coalición de 4 partidos y tiene 1 de mayoría. Así está la cosa. Pues hay que vivir con eso, ¿no? Carlos López Combarros le pregunta qué reformas urgentes e imprescindibles necesita hacer España para ir anticipando lo que se acerca. Dice, para ir anticipando lo que se acerca. Se suena como ominoso, ¿no? Así como… Ayer me decían, oiga, ¿y qué opina usted de la afirmación que hace la directora del Fondo Monetario aquí en España, que aparentemente es una funcionaria del Fondo Monetario, que es la líder del equipo, que dice que España tendría que reducir su deuda porque si no, en presencia de un shock externo, pues entonces tendría que cortar sus presupuestos de manera muy abrupta. Pues sí, pues sí, por supuesto, tiene mucho sentido. Lo que pasa es que, en primer lugar, hay que ver qué está pasando hoy. En segundo lugar, el camino por el cual hay que seguir. Y tercero, reducir la deuda no es de ninguna manera el único propósito que tendría una política económica. No puede ser. Está la política de fomento, está la política de aumento de la productividad, está la política social, y está la política medioambiental, y está la gobernanza, y todas esas cosas tienen que estar reflejadas en el presupuesto. Entonces, ahora, nosotros, está clarísimo, lo pusimos por escrito, ¿no? Está el tema de la productividad plana, flaca. Además, la productividad del trabajo, por cierto, los señores líderes sindicales, ha aumentado, pero la productividad multifactorial, o sea, cuando pone uno todos los factores, resulta que no tanto, o plana. Y entonces tenemos que revisar el tema del sistema bancario, Alejandra, tenemos que revisar el tema del gobierno, el tema de cómo están fluyendo los insumos
al sector productivo, de cómo están funcionando las regulaciones y además de cómo está funcionando España como una economía integrada o como una gran fragmentación de las regulaciones, la portabilidad de las pensiones, no, la portabilidad, la movilidad del sector de la fuerza de trabajo, no. ¿Por qué? Porque no hay, ahora está aumentando mucho las habitaciones de renta, pero es un fenómeno muy, muy reciente, muy nuevo. La gente no se puede mover hacia donde están las oportunidades de trabajo. No hay esa movilidad necesaria y al mismo tiempo tenemos un problema. ¿En qué consiste el tema de la productividad? En educación. Consiste en un tema de habilidades, destrezas y competencias. En la regulación consiste en un tema del comercio, consiste en un tema de la facilitación de las inversiones, pero también hablaba yo del I+D, en fin. Entonces, yo lo que le diría es que el problema de gobernar y el problema del gobierno es que uno nunca puede decir, como lo más importante es esto, me voy a dedicar a eso y ya. Puede haber temas más urgentes en términos de que ese es el tema del día, porque se le reventó a uno en la cara. Pero el secreto del éxito de una política económica y de unas políticas públicas en general, porque no solo es la económica, es la de la educación y es la de la salud y es, en fin, las infraestructuras, es precisamente que haya un acompañamiento y un acompasamiento y que vayamos avanzando de manera más o menos pareja, digamos, en términos de las diferentes políticas públicas, porque imagínense ustedes si no se tiene una buena política de competencia, ¿para qué sirve tener buenas regulaciones? Pero vean el caso inverso. Si se tiene una buena política de competencia, pero se tienen unas regulaciones que obligan a las empresas a unos gastos muy onerosos, a meses y meses o años de plazos para obtener las licencias y para poder empezar a operar, etcétera, o una regulación que ya en la práctica, una vez que ya existe la empresa, se vuelve muy onerosa y muy difícil y muy complicada, o hasta da lugar, en algunos casos, a corrupción. Porque no les quepa ninguna duda, no hay ningún país del mundo que tenga el monopolio ni de la honradez ni de la corrupción. Lo que hay son instancias que lo permiten o no, o que permiten identificar más temprano o no los intentos, cuando menos, de falta de transparencia y de integridad. Y entonces, ¿qué pasa? Más regulación, más corrupción, no cabe duda. Entonces, en fin. Señor secretario, sí. yo le pediría, si es posible, una mayor brevedad, porque muy bien. No sé qué hacer con el panorama que tengo en la mesa, como usted puede ver. José Ignacio Salafranca, eurodiputado del Grupo Popular, dice, ¿cree usted que el euro podría hacer crisis por Italia? ¿Cuál sería el medio eficaz para reconducir la situación? ¿El procedimiento de déficit excesivo que puede suponer sanciones de hasta el 0,5% del PIB o la acción de los mercados cuando la prima de riesgo llegue a 500 puntos, como pasó con Berlusconi en 2011? No. Quería que fuera muy breve, ¿no? No va a haber crisis del euro por Italia, no. El tema se debatirá entre Italia y la Comisión Europea. Yo creo que se necesita que haya flexibilidad e inteligencia de ambas partes. Y decía mi abuelita que la razón cabe en el mayor. Quiere decir, tenemos un gobierno nuevo que acaba de llegar, que no está muy acostumbrado a los temas de hacer presupuestos y el tema de Europa y todo lo demás. Yo creo que hay que hacer un trabajo de educación y hacer un trabajo de flexibilidad y un poco trabajar en lo que implica en un momento dado, porque ¿cuál es la diferencia entre
un país que tiene 98% de deuda y un país que tiene 130%, pues que el grado de libertad, la capacidad de maniobra es mucho menor en el país que tiene la deuda más alta, o 180%, como el caso de Grecia, 230% como Japón. Y entonces, pues lo que sucede es que hay menos grados de libertad y de lo que se trata es de que eventualmente, como ya pasó en Italia en el pasado, empiece a bajar la deuda, pero también el equilibrio entre el tema de crecimiento, un gobierno nuevo, en fin. De manera que yo lo que creo es que hay por un lado el tema del déficit excesivo y luego por otro lado estos otros soluciones. Yo creo que no va a ser una cosa muy clara, ni muy rápida, ni muy sencilla, pero no, al euro no lo van a poner en crisis. Juan Ferrari, del Economista, le pregunta si considera usted que los bancos centrales deberían plantearse su política de subida de tipos ante la posibilidad de acelerar el debilitamiento. Y dice también, dada la desaceleración de la economía europea, ¿cree que la prevista subida de los tipos podría retrasarse por parte del Banco Central Europeo? Miren, la normalización es buena. Normal es una palabra como buena, ¿no? Y si uno es normal, hay que normalizar. Pero lo que pasa es que la velocidad importa. ¿Qué está sucediendo? Pues que ante estas señales de que la economía está bajando de velocidad, habrá que ver también el tema del empleo, etcétera. Yo no descarto que, nuevamente, la intensidad o la velocidad o los espacios entre una decisión y otra de algún fortalecimiento de la política monetaria, quiere decir aumento de los tipos de interés, esto para ser muy claros de qué estamos hablando cuando hablamos de política monetaria. La verdad es que no lo descarto, porque si se sigue confirmando esta ralentización, los bancos centrales tendrán que pensarlo dos veces. Sin embargo, insisto, normal es bueno. Y la expectativa que hoy tenemos es que hacia una normalización, quiere decir ya crecimientos positivos en los países, en fin, estamos hablando entonces de que esa normalización pues sea seguida por los bancos centrales con una normalización de sus propios tipos de interés, porque lo que no es normal es que los tipos de interés estén cerca de 0 o 1%, o lo que sea, o negativos. Hasta hace poco teníamos una buena parte, como una tercera parte de todos los bonos públicos de los países de la OCDE estaban con rendimientos negativos. Y ya nos estamos acercando a que eso ya vaya desapareciendo poco a poco, pero finalmente siguen siendo bajísimos, históricamente bajos. Y eso se nos olvida, porque además a muchos de los jóvenes que están en este salón, pues nunca han visto otra realidad más que tasas de interés bajísimas. Y los que tenemos un poco más de memoria histórica… No me lo recuerde. Pues entonces sí, no queremos ni acordarnos, ¿no? Pero bueno. Alejandro Gutiérrez, y con esto vamos a abrir una ventana hacia su país de origen, México. Alejandro Gutiérrez, de la revista mexicana Proceso, y Patricia Alvarado, del Grupo Radio Centro, le preguntan: ¿comparte con López Obrador en México llevar a consulta posibles casos de corrupción de expresidentes o cree que debe ser un combate con criterio exclusivamente institucional? ¿México está preparado para ir en contra de la posible corrupción de estos expresidentes mexicanos? ¿Qué consecuencias tendría la consulta? Mire usted, a los amigos de Proceso, lo que yo les diría es que hay procedimientos legales, formales, institucionales, perfectamente establecidos en los códigos con objeto de procesar a quien quiera, público, privado, funcionario, lo que sea.
que pudiera haber cometido alguna falta, alguna falla o algún acto ilegal. Y lo que hay que hacer es aplicar esos códigos y esas leyes que ya existen hoy en el ámbito formal legal mexicano. Elena Martín, de La Sexta, dice: ¿realmente es necesaria la reforma en el sistema de pensiones que pide la OCDE a España? ¿Cree que el Gobierno actual va a hacer esa reforma en base a las peticiones de la OCDE? Cristina Martín, de Hispanidad, dice: ¿hasta cuándo propone alargar la edad de jubilación en España? ¿Hasta los 70 años? Y también le dicen: en su opinión, señor secretario general, ¿no sería mejor acometer la financiación de las pensiones en España a través de un alargamiento de la vida laboral, dadas las características de longevidad, en lugar de imponer un impuesto a las transacciones financieras? Miren, el tema de las pensiones finalmente tiene 2 o 3 claves ahí. Primero, se diseñaron el actual sistema hace 50 o 70 años. Y resulta que ahora vivimos 15 años más, 20 años más. Y antes tendríamos que habernos retirado a los 60 y morirnos a los 65. Y ahora resulta que estamos viviendo hasta los 80 y a los 80 y tantos. Creo que España ya le superó a Japón en cuanto a expectativa de vida. Y además muy buena calidad. Pero ¿qué pasa? Que un sistema de pensiones que se alimenta de los mismos supuestos actuariales de que alguien va a trabajar 30 años o 35 años y con eso va a sustituir a los 10 años más que le quedan de vida y después se va a morir, y ahora resulta que vive más tiempo retirado que el tiempo que trabajó. Segundo, se tiene hoy una tasa de reinversión de los fondos actuariales. Ese no soy yo, ¿verdad? No. Es por va a empezar a bailar. Se tiene una tasa de reinversión de los fondos actuariales que es prácticamente de cero. ¿A dónde creen ustedes que invierten los fondos, los fondos de retiro, los fondos de pensiones, su dinero? Pues o lo invierten en deuda, está a 0 o a 1, quieren comprar Bundesbank, bueno, -1, perfecto. Pero si compra 1 a -1, pues allá los que se vayan a retirar en 30 años, porque entonces a -1 pues será menos lo que haya de hoy. Tiene que haber, no sé, 2 puntos sobre la inflación o lo que sea para que esto funcione. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces los administradores de los fondos de pensiones tienden a irse a más riesgo. Compran acciones. Y eso sí, que pueden perder 10%, pero en una jornada. Claro, hay que tomar unas visiones de largo plazo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el tema de las pensiones está sometido a unas terribles presiones derivadas de la mayor expectativa de vida, del no ajuste de las contribuciones y de los beneficios acorde con la mayor expectativa de vida, y tercero, de la muy baja tasa de reinversión de los capitales que van a apoyar las pensiones del futuro. Todas estas cosas juntas hacen que el Pacto de Toledo sea absolutamente indispensable. Yo, más que decirle que si 70 años, que si 68 años, hoy los países más adelantados en este tema ya no están discutiendo la fecha de la edad de jubilación. Lo están vinculando a la expectativa de vida que aumenta algunas semanas cada año. Y ya, punto. En Canadá o en Dinamarca, que son países no muy diferentes de España,
Ni siquiera hay edad de jubilación. Es más, en algunos de ellos es ilegal poner una edad de jubilación. Entonces, esto está cambiando, ¿no? No es que se esté tratando de atacar o de amenazar o de diluir o de quitarle prerrogativas a nadie, simplemente que si no, no alcanza. Corremos el riesgo de tener una generación de viejos pobres. Y no podemos tener esa situación. Y no en un país europeo. No podemos, no es posible. Entonces tenemos, el Pacto de Toledo tiene que ser esta conversación, este diálogo entre todas las partes sociales, como tantas veces en España, cuando las cosas han llegado a un nivel de hervor complicado. España ha salido adelante y ha demostrado que tiene la voluntad, que tiene el talento y que tiene la capacidad de diálogo entre los sectores sociales para poder encontrar soluciones apropiadas. Así es que yo lo que les diría es adelante con eso. Ayer una diputada, ayer tuvimos una reunión con 3 o 4 comisiones de la Cámara de los Diputados, una diputada, Mercé Perea, nos decía que si nosotros en la OCDE estaríamos dispuestos a sumarnos a este esfuerzo y a ser pues una especie de consultor de este. Por supuesto que sí, encantado de la vida. Tenemos nuestros propios cálculos respecto del tema de pensiones de España. La señora Mugué aquí, que fue la que escribió el informe económico de España, pues ella hace ciertas recomendaciones desde el punto de vista nuestro de las mejores prácticas de otros países. No quiere decir necesariamente que sea la única forma de abordar el tema, pero de que hay que abordarlo, perdón José Luis, y este es uno de los grandes asignaturas pendientes, lamentablemente no solo de España, sino de todos los países europeos y peor aún en mi región, América Latina, porque efectivamente ahí sí que casi está, si le agregas la informalidad, pues estamos efectivamente condenados a tener viejos pobres si no corregimos a tiempo. Jorge Domínguez dice, la alcaldesa de París, la española Ana Hidalgo, y usted mismo han promovido la red de ciudades inclusivas. ¿Qué se propone esta iniciativa y qué ciudades españolas se han incorporado o están a punto de incorporarse a la red? Esta es una iniciativa que se llama Champion Mayors for Inclusive Growth, que en buen castellano sería algo así como los alcaldes campeones del crecimiento inclusivo, algo así parecido. Empezamos con ahí donde Bill de Blasio, en Nueva York, y luego Anne Hidalgo nos recibió en París al año siguiente, y luego nos fuimos a Seúl, en Corea, y de lo que se trata es, ¿dónde está la población de los países de la OCDE? El 75% ya está en las ciudades. Y cada vez más va a estar en las ciudades. Y entonces, ¿dónde están las soluciones al cambio climático y al tema del nivel de vida y al tema de la vivienda y al tema en las ciudades? Y este tema del crecimiento inclusivo, lo que quiere decir es, es una plataforma en donde le decimos, ¿cómo resolviste el problema de la integración de los migrantes? ¿Cómo resolviste el problema de la congestión del tráfico? ¿Cómo resolviste el problema del agua? ¿Cómo resolviste el problema del manejo de desechos? ¿Cómo resolviste el problema del transporte público? ¿Cómo resolviste el problema de las finanzas públicas del municipio o de la ciudad? Etcétera, etcétera. ¿Han invitado ustedes a Madrid? ¿A la alcaldesa de Madrid la han invitado? Yo sí, porque lo que hicimos fue una invitación muy abierta y la verdad es que no pretendemos tener a todos los alcaldes del mundo ahí. Lo que queremos es que haya una densidad suficiente para que las opiniones, es como la OCDE tiene 36 miembros
Claro, representan el 50% del PIB del mundo, pero hay 200 países en el mundo y no pretendemos ser las Naciones Unidas. Lo que queremos es hacer estándares basados en la experiencia de todos los países miembros que le apliquen a todos los demás países del mundo. Y entonces lo mismo con los Champion Mayors for Inclusive Growth. Bienvenidos los que se quieran sumar, pero sobre todo con la idea de poder compartir sus experiencias y por lo tanto servir de ejemplo a los demás. Marta Pastor, directora de Ellas Pueden, de Radio Nacional de España, dice: ¿cómo cree usted que ese estancamiento económico del que habla va a afectar a la brecha salarial de género en España, que a pesar de las advertencias continuas de la OCDE no se corrige? Es que la brecha salarial no tiene nada que ver con la coyuntura económica. En las buenas y en las malas la brecha salarial se ha mantenido tercamente y tiene una forma como de mantenerse. Y entonces, mira, te estás muriendo de risa ahí, Club de París, el Club de Madrid. La verdad es que, déjame comentarte, José Luis, el tema de la brecha de género, no de la brecha salarial, sino de la brecha de género en general, es un tema, es una asignatura pendiente que tiene que ver con los sueldos, tiene que ver con las políticas de las empresas, tiene que ver con las políticas públicas. ¿Por qué te puedo decir con enorme orgullo, aquí en presencia de la embajadora Layú de México, que en México hay prácticamente igualdad de género en la Cámara de Diputados? Porque hubo una ley que lo obligó. Si no, no estaríamos ni en primera base. Esa misma ley en Noruega obligó a que 30% de los miembros de los consejos de administración, si no, no estarían ni en primera base los noruegos. Creo que fue 40 en Noruega y luego 30% en el caso de Alemania. Es decir, a veces se necesita legislar los cambios porque no suceden de manera espontánea, pero sobre todo, ¿qué es lo que va a igualar las oportunidades de las mujeres? Si no es crear guarderías infantiles y guarderías infantiles y guarderías infantiles. Y no a partir de los 2 años y los 3 años, a partir de los 0 años, para que las mujeres puedan ir a trabajar y al mismo tiempo aseguren que sus hijos tienen una atención adecuada en la guardería infantil. Y también que los hombres contribuyan y participen y compartan los esfuerzos de las mujeres en el cuidado de los niños en la etapa inicial y por lo tanto que haya licencia de paternidad, digamos, y que los hombres la usen y la tomen. Y la forma de hacerlo es que no se sumen el de la mujer y el de los hombres, sino que si no lo usa el hombre, simplemente se desperdicia. Porque hay países en donde existe así y no lo usan porque creen que es un estigma los hombres usar la licencia de paternidad. En cambio hay otros lugares en donde se usa con mucho orgullo e inclusive, ¿no?, anuncian que se irán 1 semana, 2 semanas a ayudar a la señora para que la señora inclusive físicamente pueda dormir mejor, que duerma en otro cuarto. Yo creo que, entre otros, el padre Lezama está echando de menos en este debate alguna referencia al tema de la educación, uno de los pilares fundamentales de la fundación, de la propia OCDE. Si le parece bien, terminamos con esta referencia a la educación. Lo que pasa es que Luis o ya se fue o ha ido al baño, ¿sí? Es posible. Entonces, antes me estaba habrá que platicarle lo que dije yo. Miren, Luis es uno de mis gigantes, porque es un empresario extraordinario en el sector de turismo, es un empresario extraordinario en el sector del entrenamiento de jóvenes. A él de la edad de jubilación. No, bueno, la edad de jubilación a él como que no lo toma muy en serio, igual que otro amigo aquí que no quiero decir nada, pero que se llama, como le dicen, Henry Churches en el mundo anglosajón. Pero lo que sucede con el tema de la educación es que es de los factores fundamentales que no podemos olvidar, que no podemos dejar de lado,
porque estamos absolutamente preocupados y obsesionados con el tema de la economía digital y qué va a pasar, y luego se nos olvidan cosas básicas. ¿Qué pasa aquí con los jóvenes de 15 años en las Baleares? Pues que todos los días están viendo que por ir a la escuela están perdiendo el ingreso, y si son chicos que medio hablan algunas palabritas de inglés, todos los días sienten que están perdiendo ingresos, porque podrían estar atendiendo turistas de alguna forma, ¿no? Y estar ganando dinero. Y entonces, ¿y qué pasa en el País Vasco? Hay una cultura, hay una ética de la educación, y entonces en el País Vasco la gente termina los ciclos escolares y los chicos van a la escuela, y las familias se aseguran de que los chicos vayan a la escuela. Estoy hablando de la educación, Luis Lezama, y ya hablé la parte tuya diciendo que teníamos mucha admiración y que eras uno de mis gigantes y todo lo demás, entonces ya no lo voy a repetir porque si no te lo vas a creer. Pero el tema de la educación, inclusive en España, en donde tenemos, dependiendo de las áreas de España de la que estemos hablando, en donde tenemos unas diferencias enormes. Ahora, ¿qué pasa? Y voy a usar aquí lo que sé además de crear restaurantes y de crear escuelas, que es lo más importante, que escuelas para la hostelería en un país que está recibiendo ya casi un múltiplo de su población en términos de visitantes, y en donde obviamente ha encontrado, Luis, un nicho importantísimo de formación de profesionales, digamos, de la atención, porque también se necesita que sean profesionales. Pues de repente que llega por ahí, se instala como párroco en un fraccionamiento nuevo de jóvenes, de familias de clase media, etcétera, y hoy hay, pocos años después, un colegio de ¿qué? 2.500 alumnos hoy, y además con una ampliación de casi el doble, etcétera, y que satisface una necesidad enorme de un vecindario, de un rumbo en donde no había este servicio, pero además no es una escuela y ya, es la escuela en España en donde nosotros en la OCDE hemos identificado que hay la mejor educación digital para los alumnos. Y entonces, ¿qué pasa? Ahora vas a tener mucha demanda ahí, pero bueno, luego me debes una copa ahí en el Café de Oriente por el comercial. Pero, ¿qué sucede? Pues que entonces lo que está significando en un colegio relativamente nuevo es que estas son cosas que se pueden hacer en toda España, y que cada colegio puede ser de excelencia en cuanto al currículum tradicional, pero también puede ser el mejor colegio de España en materia de lo digital. ¿Por qué? Porque lo digital ya no es para los expertos en cómputo, ni para los ingenieros en tecnología. Ahora puede ser doctor, o puede ser abogado, o puede ser economista, puede ser ingeniero, puede ser lo que sea. Y además porque tenemos un déficit enorme en STEM, en Science, Technology, Engineering and Mathematics, en esas disciplinas, en donde solo 1 de cada 4 en la OCDE se gradúa de esos temas, y donde 1 de cada 4 de los que se gradúan es mujer. En México echamos a volar un proyecto con el Ministerio de Educación en donde simplemente tomamos a las 100 mujeres más distinguidas en materia de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y las pusimos a circular para platicar su propia historia en las primarias y las secundarias, antes de que las chicas tomaran su decisión vocacional. Enorme impacto, casi de inmediato un aumento enorme de las vocaciones en estas disciplinas. Y entonces, bueno, quiere decir que estos déficits los podemos llenar, que hay ejemplos muy claros como este de, ¿cómo se llama? Blanca,
María Lablanca, de un caso, de un lugar, muy típico, es decir, de una ciudad, un fraccionamiento joven, nuevo, de una ciudad como Madrid, y en donde de repente pues, surge un centro de excelencia en la enseñanza de las materias que serán claves para el éxito de los chavales en el futuro. En nombre de los mecenas que hacen posible este Fórum Europa, el Grupo Villarmir, Red Eléctrica de España, representada hoy por el señor Jason Belska, y de Asisa, su representante hoy en esta mesa, don Jaime Ortiz, va a concluir el acto. Muy bien. Nada, gracias, José Luis. Solo quiero agradecer y felicitar a Ángel Gurría por su brillante intervención y a la ministra por habernos acompañado en la presentación, así como a todos ustedes por acompañarnos y por estas preguntas que han hecho muy interesantes de final de desayuno. Muchas gracias.